Bienvenidos a un nuevo viaje en el que desentrañaremos los secretos más oscuros y poderosos de las redes sociales. En este ebook, Psicología Oscura en las redes sociales, cómo influenciar y manipular opciones, exploraremos cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para influir en nuestras decisiones, emociones y, en última instancia, en nuestras vidas. Las redes sociales no solo sirven para conectarnos con amigos y familiares, también son un espacio donde las opiniones, actitudes y comportamientos son moldeados constantemente por fuerzas invisibles. A través de la psicología oscura, los creadores de contenido, empresas e incluso gobiernos, diseñan estrategias para manipular nuestras elecciones sin que seamos completamente conscientes de ello. En este libro, desglosaremos cómo se lleva a cabo esta manipulación, cómo podemos reconocerla, y lo más importante, cómo protegernos de ella para tomar decisiones informadas y conscientes. Este ebook es una extensión del canal Audiomentores, un espacio dedicado a ofrecerte conocimientos valiosos sobre psicología, desarrollo personal y cómo navegar por el mundo digital de manera más consciente. Si encuentras útil este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre estos temas, te invito a apoyar el canal. Tu apoyo nos permite seguir creando recursos que ayudan a mejorar la vida de muchas personas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Capítulo 1. El poder invisible de las redes sociales, un nuevo juego de influencia. Vivimos en un mundo donde las redes sociales son una parte integral de nuestra vida cotidiana. Ya no son solo plataformas para compartir fotos o mantenerse al tanto de las noticias. Son espacios donde las decisiones, las emociones y hasta nuestra percepción de la realidad están siendo moldeadas constantemente por factores invisibles. Este capítulo está dedicado a comprender cómo las redes sociales han pasado de ser simples herramientas de comunicación a convertirse en potentes mecanismos de influencia. En la era digital, las redes sociales tienen un poder impresionante para moldear opiniones y comportamientos. Desde la publicidad dirigida hasta los algoritmos de recomendación que determinan qué contenido vemos, todo está diseñado con el objetivo de captar nuestra atención y dirigir nuestras decisiones. Pero lo que muchos no entienden es que este poder no es tan inocente como parece. El poder de las plataformas. Cada vez que ingresamos a una red social, estamos inmersos en un entorno diseñado meticulosamente para impactarnos emocionalmente. Las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok no solo buscan que compartamos nuestras experiencias, buscan captar nuestra atención el mayor tiempo posible. Y lo logran con una fórmula psicológica precisa. Sabemos que la atención humana es limitada y valiosa, por lo que las plataformas hacen todo lo posible para mantenernos enganchados. Utilizan colores, notificaciones, imágenes y contenido diseñado para activar nuestras emociones más profundas, desde la felicidad hasta el miedo, pasando por la ira o la sorpresa. La fragmentación de la realidad. Las redes sociales han fragmentado nuestra realidad. Los algoritmos de recomendación se encargan de crear burbujas informativas, donde solo vemos aquello que refuerza nuestras creencias o intereses preexistentes. Esto nos hace cada vez más susceptibles a la manipulación, pues tendemos a rodearnos de contenido que valida nuestras perspectivas. Es aquí donde entra en juego la psicología oscura. La manipulación no siempre es obvia ni directa. En lugar de ofrecerte una opción claramente equivocada, las redes sociales te guían suavemente hacia un conjunto limitado de opciones que ya se ajustan a tus patrones de pensamiento. Este fenómeno, que conocemos como filtro burbuja, juega un papel crucial en la creación de la ilusión de que nuestra realidad es la única posible. La guerra por la atención. En un mundo saturado de información, el tiempo de atención es el recurso más preciado. Las plataformas digitales compiten ferozmente por nuestra atención, y lo hacen utilizando técnicas psicológicas que no solo nos mantienen enganchados, sino que nos hacen volver una y otra vez. A través de las notificaciones, el contenido infinito y las actualizaciones constantes, las redes sociales crean un sentido de urgencia. Este efecto de urgencia activa nuestra necesidad de gratificación inmediata, lo que aumenta la probabilidad de que sigamos interactuando con la plataforma. Este diseño no es accidental. Al contrario, está fundamentado en estudios psicológicos sobre el comportamiento humano, que demuestran que somos propensos a tomar decisiones rápidas e impulsivas cuando nos sentimos emocionalmente estimulados. Las redes sociales lo saben, y es por eso que, a menudo, recurren a imágenes llamativas, titulares sensacionalistas o interacciones que apelan directamente a nuestros deseos y miedos más profundos. El nuevo concepto de influencia. Lo fascinante de las redes sociales es que, en muchos casos, no se necesita una gran cantidad de poder o recursos para ser una figura influyente. Las plataformas han democratizado la influencia, permitiendo que cualquier persona pueda convertirse en un líder de opinión o influenciador.
Esta democratización de la influencia ha creado nuevas dinámicas de poder. Ya no solo las grandes empresas o gobiernos tienen la capacidad de influir en la población, ahora cualquier persona con una idea, una audiencia y la habilidad de conectar emocionalmente puede crear un impacto. Este poder no siempre es utilizado de manera ética. En muchas ocasiones, aquellos que entienden las tácticas psicológicas de las redes sociales pueden utilizarlas para manipular a otros de forma sutil pero eficaz. Lo que empieza como una recomendación inofensiva o una sugerencia de contenido puede convertirse rápidamente en una presión para que adoptemos ciertas creencias, compramos productos o cambiemos nuestras opiniones, todo sin darnos cuenta del grado en el que estamos siendo influenciados. El impacto psicológico. El efecto de esta influencia en nuestra psicología es profundo. Las redes sociales no solo afectan nuestras decisiones de compra o nuestras opiniones sobre temas específicos, también tienen el poder de alterar nuestra salud mental. La constante comparación con los demás, la búsqueda de validación a través de me gusta o comentarios, y la exposición a contenido sensacionalista o emocionalmente cargado, contribuyen a un aumento en los niveles de ansiedad, depresión e insatisfacción. Lo que vemos a través de la pantalla no siempre refleja la realidad, y esa desconexión entre la imagen digital y la vida real es la raíz de muchos de los problemas psicológicos que enfrentamos hoy en día. Al final, las redes sociales son una poderosa herramienta que, cuando se usa de manera responsable, puede conectar a las personas, compartir conocimiento y fomentar la creatividad. Pero también tienen un lado oscuro que, si no somos conscientes de ello, puede moldear nuestras decisiones, emociones y pensamientos de maneras que ni siquiera imaginamos. En este ebook, vamos a desglosar estos mecanismos invisibles y cómo reconocerlos. Aprenderemos a identificar las tácticas de manipulación que se utilizan para influir en nuestras decisiones y cómo proteger nuestra mente para que no seamos víctimas de este juego de poder. Capítulo 2. Psicología de la persuasión, cómo se utiliza para controlar opiniones. La persuasión es una de las herramientas más poderosas de la psicología, y en el entorno digital, se ha convertido en el arma preferida para moldear comportamientos, decisiones y creencias. En las redes sociales, no basta con comunicar un mensaje, lo importante es que ese mensaje provoque una acción. Dar me gusta, compartir, comentar, seguir, comprar, indignarse, apoyar o rechazar, cada una de estas acciones es el resultado de un proceso psicológico cuidadosamente diseñado. Para entender cómo se ejerce el control de opiniones en las redes, primero debemos comprender cómo funciona la persuasión a nivel psicológico. Uno de los modelos más influyentes en este campo fue propuesto por Robert Cialdini, psicólogo que identificó 6 principios básicos de la persuasión: reciprocidad, compromiso, prueba social, autoridad, simpatía y escasez. Todos estos principios se utilizan, con frecuencia, en el diseño de campañas digitales, estrategias de contenido y hasta en los algoritmos de las plataformas. Reciprocidad es el principio que sugiere que, cuando alguien nos da algo, sentimos la necesidad de devolver el favor. En redes sociales, esto se ve reflejado en contenidos que ofrecen valor gratuito, consejos, guías, descuentos, entretenimiento. Una vez que el usuario recibe algo útil o placentero, es más probable que responda con una acción, seguir la cuenta, compartir el contenido o incluso hacer una compra. Lo que parece un simple gesto de generosidad, en realidad es una táctica de persuasión emocionalmente efectiva. Compromiso y coherencia hacen referencia a la tendencia humana a actuar de acuerdo con lo que hemos dicho o hecho anteriormente. Si una persona se expresa públicamente en favor de una causa o marca, se vuelve más propensa a seguir apoyándola en el futuro para no contradecir su propia imagen. Las redes sociales explotan esto al incentivar pequeños compromisos iniciales: dar me gusta, responder una encuesta, comentar algo trivial. A partir de ahí, es más fácil llevar al usuario hacia compromisos más profundos, como difundir una idea, donar dinero o adoptar una postura política. La prueba social es quizás uno de los mecanismos más evidentes en redes. Cuando vemos que muchas personas apoyan una causa, siguen a una figura pública o consumen cierto contenido, tendemos a asumir que eso debe ser valioso o verdadero. Las cifras visibles de likes, comentarios y compartidos no son meros adornos, son señales sociales que influyen profundamente en nuestro comportamiento. Un contenido con millones de vistas tiene una autoridad implícita, incluso si su calidad o veracidad es dudosa. La autoridad, otro de los principios de Cialdini, también está presente en las redes a través de figuras influyentes, expertos y líderes de opinión. Cuando alguien con estatus emite una opinión o recomendación, su mensaje tiene un peso psicológico mayor. Incluso si el campo en el que son expertos no está relacionado con lo que están promoviendo, muchas personas se dejan llevar por esa figura de autoridad sin cuestionar la lógica detrás del mensaje.
La simpatía juega un rol central en la conexión emocional. Somos más propensos a aceptar una idea o actuar si el mensaje viene de alguien que nos cae bien, que nos parece atractivo o con quien compartimos valores. En redes sociales, los influencers no solo venden productos, venden versiones idealizadas de sí mismos, cercanía emocional, autenticidad, aunque sea fabricada. Esa simpatía estratégica abre la puerta a influir profundamente en la conducta de sus seguidores. La escasez, por último, se utiliza constantemente para generar urgencia. Últimas unidades, solo por 24 horas, no disponible en otra parte. Estos mensajes apelan directamente al miedo de perdernos algo valioso. Esta estrategia funciona también porque activa nuestros impulsos más primitivos. Si algo es escaso, debe ser importante. Las plataformas saben esto, y muchas publicaciones están diseñadas para provocar esa reacción automática. Pero la verdadera sofisticación de estas tácticas radica en cómo se combinan. Rara vez se utiliza un solo principio aislado. Lo más común es ver cómo se integran varios mecanismos a la vez en una sola estrategia de contenido. Un influencer simpático que te ofrece una guía gratuita solo por hoy y que es respaldado por miles de seguidores está utilizando simpatía, reciprocidad, escasez, prueba social y autoridad, todo al mismo tiempo. Lo más inquietante es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo persuadidos. Nuestro cerebro filtra miles de estímulos por segundo, y muchas decisiones las tomamos en modo automático. Justo ahí es donde la psicología oscura se infiltra, en los puntos ciegos de nuestra atención consciente, guiándonos hacia comportamientos que creemos haber elegido libremente. La persuasión no es mala en sí misma. Es una herramienta que puede ser usada para educar, motivar o inspirar. Pero cuando se convierte en manipulación, cuando se oculta la verdadera intención detrás de la influencia, se cruza una línea peligrosa. Y en las redes sociales, esa línea se cruza más a menudo de lo que imaginamos. Este capítulo nos deja una verdad contundente: si no entendemos cómo funciona la persuasión, seremos víctimas de ella. Si no reconocemos las técnicas, terminaremos defendiendo ideas que no nos pertenecen, consumiendo cosas que no necesitamos o actuando según intereses ajenos. En los próximos capítulos, profundizaremos aún más en estas estrategias y aprenderemos a detectar los mecanismos que están modelando silenciosamente nuestras elecciones. Capítulo 3. El poder del algoritmo, cómo se moldea la realidad digital. Si hay una fuerza silenciosa, invisible y profundamente influyente en la experiencia moderna, es el algoritmo. No tiene rostro, no duerme, no se equivoca, al menos no como lo hacemos los humanos, y sin embargo, decide lo que ves, lo que ignoras, lo que te indigna, lo que te emociona y, sobre todo, lo que crees. El algoritmo es la mente maestra detrás del escenario de las redes sociales. Aunque no tiene conciencia, ha sido diseñado para una función precisa: maximizar tu permanencia y tu interacción en la plataforma. Para lograrlo, necesita alimentarse de datos, interpretar tus hábitos y ofrecerte contenido que active tus emociones más profundas. Y aquí es donde la psicología oscura encuentra un terreno fértil. ¿Cómo funciona un algoritmo? En términos simples, un algoritmo es un conjunto de instrucciones programadas para tomar decisiones automáticas. En redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram o YouTube, el algoritmo analiza qué contenido miras, cuánto tiempo pasas en él, qué compartes, a quién reaccionas y qué ignoras. Luego, con esa información, construye una especie de versión digital de ti y predice que te hará quedarte más tiempo. Pero esto va mucho más allá del entretenimiento. Lo que el algoritmo hace es curar tu realidad. Al mostrarte solo aquello con lo que probablemente estarás de acuerdo o lo que te generará emociones intensas, como enojo, miedo, deseo o alegría, te encierra en una burbuja emocional e ideológica. Y esa burbuja no solo afecta tu comportamiento online, sino también tu percepción del mundo real. La cámara de eco, creer que todos piensan como tú. Cuando el algoritmo filtra tus contenidos basándose en tus creencias, gustos y preferencias, comienza a darte una versión sesgada de la realidad. Por ejemplo, si tiendes a consumir contenido político de un determinado espectro ideológico, la plataforma te mostrará más contenido similar. Con el tiempo, dejarás de ver puntos de vista distintos y comenzarás a creer que todo el mundo piensa como tú. Esta ilusión se llama cámara de eco. La cámara de eco fortalece la polarización, porque cualquier contenido contrario parecerá una amenaza o una mentira, aunque sea verídico. Este fenómeno ha sido clave en procesos sociales de alto impacto: elecciones, movimientos sociales, desinformación masiva. Y todo empieza con un simple algoritmo que te quiere hacer feliz y adicto. Los algoritmos no premian la verdad, premian la atención.
Uno de los aspectos más oscuros del algoritmo es que no tiene criterio moral. No le interesa si el contenido es verdadero o falso, educativo o destructivo. Solo mide una cosa: ¿cuánto tiempo logras mantener a esta persona mirando la pantalla? Esto ha provocado un auge de contenido extremo, sensacionalista o manipulador. Las fake news, las teorías conspirativas y los discursos de odio no sobreviven por error, el algoritmo los mantiene visibles porque generan interacción emocional, aunque sea a través del escándalo o el miedo. Además, los sistemas de recomendación están programados para llevarte por caminos cada vez más intensos. Si te interesó un video moderado, es probable que el siguiente sea un poco más radical. Así funciona la espiral algorítmica, un proceso de intensificación progresiva que transforma opiniones suaves en convicciones rígidas. ¿Y qué tiene que ver esto con la manipulación? Todo. Porque si alguien sabe cómo funciona el algoritmo, puede aprender a alimentarlo estratégicamente. Existen agencias, movimientos y grupos que diseñan contenido no para informar o aportar valor, sino para activarte emocionalmente, volverte adicto y hacerte parte de su narrativa. Manipular al algoritmo es manipularte a ti. En este punto, la psicología oscura se alía con la tecnología. Lo que antes era persuasión interpersonal, ahora es una manipulación masiva automatizada. Ya no necesitas convencer a millones de personas directamente. Solo necesitas convencer al algoritmo de que tu contenido es irresistible, y él hará el resto. ¿Se puede escapar del algoritmo? No del todo. Pero sí se puede resistir a su poder. Lo primero es tomar conciencia de que no todo lo que ves es casual. Lo segundo es diversificar tu consumo, busca opiniones contrarias, sigue a personas con perspectivas distintas, rompe tu burbuja. Y lo tercero, y más importante, es recordar que el algoritmo no te dice lo que es importante. Solo te dice lo que es rentable. Comprender el funcionamiento del algoritmo es dar un paso clave para proteger tu libertad mental. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usar el conocimiento psicológico a nuestro favor, en lugar de ser usados por él. En los próximos capítulos, veremos cómo esta dinámica se entrelaza con otras formas de influencia más sutiles, desde el uso de la identidad hasta la explotación de nuestras inseguridades más profundas. Capítulo 4. Construyendo una identidad digital, el juego de las máscaras. En la vida real, las personas se esfuerzan por proyectar una imagen favorable. En redes sociales, ese esfuerzo se multiplica. Cada publicación, cada selfie, cada like y cada comentario es parte de una construcción, una identidad digital diseñada, editada y filtrada para causar una impresión determinada. Lo que pocos comprenden es que esta imagen, aparentemente inofensiva, es también una herramienta de influencia y manipulación. La identidad digital no siempre refleja quién eres, sino quién quieres que los demás crean que eres. ¿Por qué fabricamos una versión ideal de nosotros mismos? Desde la perspectiva de la psicología, todos tenemos una necesidad básica de pertenecer, de ser aceptados, admirados o incluso envidiados. Las redes sociales explotan esta necesidad con una mecánica simple pero poderosa: cuanto más validación recibes, más valor percibes que tienes. Los likes, comentarios, reacciones y seguidores se convierten en una moneda emocional. Cuantos más tienes, más importante te sientes. Y esto genera un fenómeno conocido como comparación social constante. Observamos las vidas aparentemente perfectas de los demás y nos sentimos presionados a mantener nuestra propia imagen idealizada. Así comienza el juego de las máscaras. La máscara como herramienta de influencia. Quien domine el arte de construir una identidad digital sólida puede influenciar a miles, incluso millones. No importa si lo que muestra es real, lo importante es que sea creíble y emocionalmente atractivo. Así, influencers, gurús, coaches y cuentas anónimas diseñan personajes públicos que apelan al deseo, al miedo o a la admiración del público. Algunos ejemplos: la persona que siempre tiene éxito y vende la fórmula del triunfo. El activista moral que juzga todo, excepto sus propios errores. El provocador que no busca verdad, sino polarización y atención. El salvador carismático que te promete una salida rápida a tus problemas. Estas identidades digitales no nacen por accidente. Están estratégicamente moldeadas para activar respuestas emocionales en el espectador. Y mientras más emocional sea tu reacción, más fácilmente serás influenciado. La trampa de la autenticidad. Uno de los conceptos más manipulados hoy es el de ser auténtico. Muchos perfiles dicen mostrarse tal como son, pero lo hacen de manera calculada. Compartir vulnerabilidades o defectos puede parecer un acto de honestidad, pero si está planificado para generar empatía o viralidad, se convierte en un nuevo disfraz. Es la autenticidad como estrategia de marketing.
Este tipo de manipulación es particularmente poderosa porque desarma las defensas del público. Si alguien parece vulnerable o real, es más fácil confiar en él. Y una vez que confías, estás listo para comprar su producto, seguir su ideología o replicar su mensaje. ¿Qué impacto tiene en ti esta distorsión? Cuando te expones constantemente a identidades digitales cuidadosamente construidas, empiezas a dudar de la tuya propia. La comparación te hace sentir insuficiente, y sin darte cuenta, tú también entras en el juego, comienzas a modificar tus publicaciones, a editar tu vida para que parezca más interesante, más exitosa, más feliz. Así, las redes sociales no solo alteran cómo ves a los demás. También alteran cómo te ves a ti mismo. La consecuencia, una masa de usuarios atrapados en un teatro digital, donde nadie es del todo sincero, todos compiten por atención y cada like se convierte en una validación emocional adictiva. Un terreno ideal para que la psicología oscura actúe sin resistencia. ¿Cómo protegerte? Recuerda que lo que ves en redes no es la vida real, es una versión editada. No compares tu vida completa con el escaparate cuidadosamente decorado de otros. Cuestiona las identidades que parecen demasiado perfectas o emocionalmente manipuladoras. Y si tú construyes una presencia digital, hazlo con conciencia, saber que puedes influenciar es también una responsabilidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las emociones, especialmente el miedo y la ira, se convierten en combustible para la viralidad y cómo se usan para manipular decisiones colectivas. Capítulo 5. El lenguaje del miedo y la ira, activar emociones para controlar comportamientos. En el mundo de las redes sociales, la emoción es moneda de cambio. Y entre todas las emociones humanas, dos destacan por su potencia y su capacidad de propagarse como un virus, el miedo y la ira. Ambas son primitivas. Ambas activan nuestro sistema nervioso en cuestión de segundos. Y lo más importante, ambas nublan nuestro juicio crítico y nos hacen vulnerables a la manipulación. ¿Por qué el miedo es tan eficaz en redes sociales? El miedo es una emoción ancestral. Su función evolutiva era mantenernos con vida. Ante una amenaza, el cerebro activa mecanismos de defensa, enfoque y reacción rápida. Hoy en día, aunque no estemos huyendo de depredadores, el miedo sigue siendo un disparador poderoso, y las redes lo saben. Cada vez que ves un titular alarmista, una teoría conspirativa, una advertencia sobre lo que te están ocultando, estás frente a un contenido diseñado para activar tu miedo. ¿El objetivo? Capturar tu atención de forma inmediata y mantenerte enganchado. El miedo desata 3 respuestas claves. Interés compulsivo, quieres saber más para protegerte. Reacción emocional intensa, compartes o comentas sin pensar demasiado. Vulnerabilidad a la manipulación, confías más fácilmente en quien parece ofrecerte una solución o una verdad alternativa. Los creadores de contenido que conocen esto utilizan frases como, esto no te lo dirán en los medios. Protege a tu familia antes de que sea tarde. Esto cambiará tu vida si no lo ignoras. Son frases diseñadas para secuestrar tu atención y colocarte en estado de alerta, justo donde la mente es más sugestionable. La ira como herramienta de viralización. Si el miedo retiene, la ira moviliza. Cuando sientes que alguien está cometiendo una injusticia, cuando ves una publicación que ataca tus valores o tu identidad, la sangre hierve. Y cuando eso ocurre, compartes, comentas, reaccionas intensamente. Eso es lo que buscan ciertos perfiles y algoritmos, tu furia es su gasolina. ¿Por qué? Porque el contenido que genera indignación se difunde más rápido, genera más interacción y se convierte en tendencia. La indignación es un arma de influencia colectiva, porque hace que personas que normalmente no participarían, se involucren emocionalmente. Los expertos en psicología oscura en redes lo saben. Por eso usan imágenes impactantes, titulares agresivos y discursos polarizados. Su objetivo no es abrir debate, sino generar enemigos, dividir audiencias y consolidar bandos. El ciclo emocional de la manipulación. Se te presenta una amenaza, real o inventada. Se activa tu miedo. Quieres protegerte o entender el peligro. Te presentan un culpable, alguien o algo que debes rechazar. Sientes ira o indignación, eso refuerza la creencia de que debes actuar. Se te ofrece una solución o causa, una comunidad, una idea, un producto. Te conviertes en agente de difusión del mensaje. Y todo esto puede suceder en menos de un minuto. Ese es el poder de la emoción digital. ¿Qué ocurre con nuestra capacidad de razonar? Cuando el miedo y la ira están activados, el cerebro racional, corteza prefrontal, se desconecta parcialmente. El sistema límbico toma el control, y el pensamiento crítico queda debilitado. En ese estado, las personas comparten noticias falsas sin verificar. Creen en teorías sin fundamento lógico. Se adhieren a grupos extremistas o polarizados.
Rechazan evidencias que contradigan su emoción dominante. Este fenómeno es tan común que tiene nombre en psicología, se llama secuestro emocional. Y en redes, ocurre a diario, en masa. ¿Cómo defendernos de esta manipulación? Haz una pausa, si un contenido te hace sentir miedo o ira al instante, no reacciones de inmediato. Esa es la trampa. Verifica antes de compartir, especialmente si parece diseñado para escandalizar. Identifica patrones, ¿ese perfil siempre apela al miedo o al odio? Probablemente no busca informar, sino manipular. Desarrolla inteligencia emocional digital, aprende a reconocer cuando estás siendo emocionalmente manipulado. El miedo y la ira son naturales, pero en manos equivocadas, se convierten en herramientas de control masivo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las comunidades digitales se convierten en ecosistemas de control psicológico, y cómo la pertenencia puede ser usada como una trampa para moldear tu pensamiento y tu comportamiento. Capítulo 6. Comunidades digitales, el poder de la pertenencia y el pensamiento colectivo. En las redes sociales, nadie quiere sentirse solo. Por eso, cuando encontramos un grupo que comparte nuestras ideas, gustos o indignaciones, nos sentimos atraídos como por un imán invisible. Lo que comienza como afinidad, pronto se convierte en identidad. Y cuando nos identificamos con una comunidad digital, abrimos la puerta a una forma de control sutil pero poderosa, el pensamiento colectivo. Las comunidades virtuales tienen algo que engancha profundamente. No solo ofrecen contenido, ofrecen validación. Nos hacen sentir vistos, escuchados, aceptados. Pero también pueden moldear nuestras opiniones, suprimir nuestro criterio individual y empujarnos a actuar en nombre de unos otros que reemplaza al yo. Este fenómeno se basa en una necesidad humana ancestral, la pertenencia. El cerebro interpreta la exclusión social como una amenaza real. Por eso, una vez dentro de una comunidad digital, buscamos ser aceptados. Dejamos de cuestionar para no desentonar. Repetimos ideas, imitamos comportamientos, compartimos sin analizar, porque el miedo a ser rechazados es mayor que el deseo de pensar por cuenta propia. Aquí es donde la psicología oscura entra en escena. Quien dirige o modera una comunidad puede usar esa dinámica para manipular desde adentro. No necesita imponer, solo reforzar. Quien opina diferente es silenciado o ridiculizado. Quien sigue la narrativa es premiado con atención, likes o reconocimiento. Se crea una ilusión de consenso. Y cuando todos parecen pensar igual, la mayoría no se atreve a dudar. Lo más inquietante es que muchos de estos grupos no se presentan como sectas ni ideologías extremas. A menudo empiezan como espacios de autoayuda, humor, espiritualidad, emprendimiento o despertar de conciencia. Pero con el tiempo, adoptan un lenguaje propio, reglas implícitas, enemigos comunes y un pensamiento circular donde cuestionar equivale a traicionar. Así se instala el sesgo de confirmación grupal, solo se acepta información que refuerce la narrativa interna. Lo demás se descarta, se burla o se combate. En este clima, las emociones se retroalimentan. Un solo mensaje alarmista puede encender asientos. Una sola idea puede repetirse hasta parecer verdad. Y mientras tanto, el individuo desaparece. Ya no piensa por sí mismo, piensa como el grupo. Ya no busca la verdad, busca pertenecer. Ya no cuestiona, solo sigue. La psicología oscura se alimenta de esa dinámica. Los algoritmos también. Porque cuanto más homogéneo es un grupo, más predecible es. Y lo predecible es rentable, se puede dirigir, vender, influenciar con mayor facilidad. Entender esto es vital. Porque muchos creen que son libres en redes, pero están atrapados en burbujas ideológicas creadas por comunidades que disfrazan el control como conexión. ¿La solución? Recuperar el pensamiento crítico. Atreverse a ser la voz disonante. Recordar que pertenecer no debería implicar renunciar a uno mismo. Solo así podremos habitar el mundo digital sin convertirnos en piezas ciegas de un pensamiento colectivo manipulado. Capítulo 7. Algoritmos invisibles, como las plataformas deciden por ti. Cuando abres una red social, crees que eres tú quien elige qué ver, qué leer, qué compartir. Pero la verdad es otra, no estás eligiendo, estás siendo dirigido. Y quien guía tus pasos no es una persona, es un sistema automatizado, invisible y calculador, el algoritmo. El algoritmo no duerme. No se distrae. No tiene moral ni intención ética. Solo tiene una misión clara, maximizar tu permanencia, aumentar tu interacción, convertirte en una fuente constante de datos. Cada clic que haces, cada segundo que pasas viendo un video, cada pausa en una imagen, le enseña algo sobre ti. Y con esa información, moldea tu realidad digital.
Lo más inquietante no es que el algoritmo sepa que te gusta. Es que sabe cómo influenciarte. Porque no solo te muestra contenido que te agrada, también te expone a estímulos que despiertan tus emociones más intensas. Sabe que la indignación genera más reacciones que la calma. Que el miedo se propaga más rápido que la serenidad. Que los extremos capturan tu atención mejor que los matices. Así, sin que lo notes, el algoritmo va construyendo una versión del mundo a tu medida. Pero esa medida no busca tu bienestar, busca tu adicción. Te rodea de ideas que confirman lo que ya crees. Te aleja de puntos de vista que podrían incomodarte. Te repite una y otra vez los mismos patrones, hasta que empiezas a pensar que esa es la única verdad posible. ¿El resultado? Un círculo cerrado donde tu criterio se vuelve predecible. Donde tu pensamiento se encierra en una burbuja emocional. Donde tu percepción del mundo está tan sesgada que ya no sabes si lo que piensas es realmente tuyo o si fue implantado, poco a poco, por una inteligencia artificial que solo quiere que sigas deslizando el dedo hacia abajo. Y lo más perturbador es que este proceso es silencioso. No hay una voz que te diga qué hacer. No hay un cartel que anuncie estás siendo manipulado. Solo hay contenido. Recomendaciones. Sugerencias que parecen casuales. Pero cada una de ellas ha sido diseñada, evaluada y seleccionada para provocar una reacción. Para que permanezcas. Para que te enganches. Detrás de cada red social moderna hay miles de líneas de código que estudian tu comportamiento como si fueras un experimento constante. Y con el tiempo, si no tomas conciencia, ese experimento te transforma. Sin darte cuenta, comienzas a pensar lo que el sistema quiere que pienses. A sentir lo que te conviene sentir según su lógica. A actuar como una extensión de una red neuronal que no conoces, pero que te conoce mejor que tú mismo. Entonces, la pregunta no es si el algoritmo te manipula. La pregunta es, ¿cuánto de lo que haces en redes nace de ti, y cuánto te ha sido sugerido sin que lo notes? Despertar a esta realidad no es fácil. Requiere estar atento, cuestionar lo que parece evidente, resistirse a lo cómodo. Pero es el único camino para recuperar el control sobre tus decisiones digitales. Porque si tú no eliges, alguien, o algo, lo hará por ti. Capítulo 8. El efecto espejo, como las redes refuerzan tu ego para controlarte. Vivimos en la era del reflejo constante. Cada publicación, cada historia, cada selfie compartida en redes sociales no solo muestra una parte de nuestra vida, también busca una respuesta. Un like. Un comentario. Una validación. En ese juego de exposición y recompensa se esconde una de las estrategias más sutiles y poderosas de la psicología oscura digital, el efecto espejo. Las plataformas sociales han aprendido a construir entornos donde cada usuario se ve a sí mismo. No como realmente es, sino como le gustaría ser visto. Te muestran contenido que coincide con tus ideas, refuerza tus emociones y valida tus creencias. Así, poco a poco, comienzas a ver el mundo como un reflejo de tu ego, de tu personalidad proyectada, de tu identidad digital fabricada. Y cuando el entorno coincide con lo que piensas, te sientes más seguro. Más importante. Más tú. Pero no te das cuenta de que esa sensación de seguridad no es libertad, sino control. Porque cuanto más se fortalece tu ego, más frágil te vuelves ante el rechazo. Más dependiente eres de la aprobación externa. Más fácil resulta predecir tus reacciones, moldear tus opiniones, guiar tus decisiones. Esto no ocurre por accidente. Es un diseño calculado. Cuando una red social te muestra contenido personalizado, no solo busca complacerte, busca mantenerte activo, comprometido, enganchado emocionalmente. Cuanto más crees que el mundo digital te pertenece, más tiempo pasas dentro de él. Y cuanto más tiempo pasas, más datos entregas. Más vulnerable te vuelves. El ego alimentado por redes no es un ego fuerte. Es un ego adicto. Busca constantemente la siguiente dosis de validación. Se resiente ante la indiferencia. Se compara, se inquieta, se frustra. Pero lo más grave es que, en su fragilidad, se deja manipular con facilidad. Un influencer, una tendencia, una campaña bien dirigida puede activar emociones que tú mismo no sabías que estaban ahí. Y esas emociones te hacen actuar sin pensar. Así es como la psicología oscura opera, no te obliga, te seduce. No te manda, te halaga. Y el ego halagado es el más manipulable de todos. El efecto espejo convierte a las redes en escenarios donde el usuario cree ser el protagonista, cuando en realidad es solo un actor siguiendo un guión invisible.
Un guión diseñado para explotar sus inseguridades, sus deseos de pertenencia, sus ansias de reconocimiento. ¿Y cómo se rompe ese espejo? No es fácil. Implica mirar más allá de la imagen que proyectas. Implica dejar de buscar aprobación en cada gesto digital. Implica recordar quién eres cuando no estás siendo observado. Y sobre todo, implica aprender a estar contigo mismo sin la necesidad constante de ser validado por los demás. Las redes sociales no son el problema. El problema es no ver el mecanismo que hay detrás. Porque cuando lo ves, recuperas poder. Recuperas criterio. Y puedes decidir cuándo mostrarte y cuándo cerrar el espejo. Capítulo 9. El poder del lenguaje emocional. Cómo se usan las palabras para controlar reacciones. Las palabras tienen peso. Pero en redes sociales, las palabras no solo informan, activan. Las estructuras lingüísticas, cuidadosamente escogidas, no apelan al pensamiento lógico, sino a la emoción. Y ese lenguaje emocional, cuando se domina, se convierte en una herramienta de manipulación masiva. El truco está en entender que no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Un mismo hecho puede provocar compasión, indignación o apatía, dependiendo del tono, del encuadre, del vocabulario utilizado. Las redes sociales amplifican este fenómeno porque privilegian la viralidad emocional, el contenido que genera ira, miedo o entusiasmo se comparte más, se comenta más, se guarda más. Los manipuladores digitales lo saben. Por eso utilizan titulares alarmistas, frases cargadas de dramatismo y adjetivos extremos. No buscan que pienses, buscan que reacciones. Porque una persona que reacciona sin filtrar es una persona más fácil de guiar, de dividir, de activar. Este fenómeno se observa a diario. Un post que dice el sistema te oculta esto genera más clics que uno que dice datos no conocidos sobre el tema. Un video titulado te están engañando activa más la curiosidad que uno que diga análisis de la situación. ¿Por qué? Porque el lenguaje emocional apela a tus instintos más primarios, protección, pertenencia, justicia. Y cuando el lenguaje se convierte en un arma emocional, el contenido deja de ser información y se convierte en programación. Se plantan ideas en tu mente no con argumentos, sino con sensaciones. Y una idea que te hace sentir intensamente, aunque sea falsa, es más poderosa que una verdad que te deja indiferente. Las redes sociales han convertido esta dinámica en una industria. Los creadores de contenido que mejor manejan el lenguaje emocional no siempre son los más informados, pero sí los más influyentes. Porque no educan, conmueven. Y lo hacen con frases cortas, impactantes, repetitivas. Con imágenes que refuercen el discurso. Con música que subraye el mensaje. Todo está calculado para producir un efecto, tu entrega emocional. Una vez que entiendes esto, empiezas a ver el patrón. Detectas los discursos diseñados para manipular. Notas cómo se usan ciertas palabras para dividir, para señalar enemigos, para construir bandos. Y es ahí donde surge tu responsabilidad, ¿vas a dejarte llevar por las emociones que otros diseñaron para ti, o vas a aprender a pensar antes de sentir? El lenguaje emocional no es bueno ni malo. Es poderoso. Puede despertar conciencia, pero también puede sembrar odio. Puede unir, pero también puede dominar. Todo depende de cómo se use, y de cuán consciente estés tú cuando lo escuchas o lo compartes. Porque en el mundo digital, quien controla las palabras, controla las reacciones. Y quien controla las reacciones, controla el comportamiento. Capítulo 10. La ilusión del control, cómo te hacen sentir libre mientras dirigen tus decisiones. Una de las formas más sofisticadas de manipulación no es la que te obliga a hacer algo, sino la que te hace creer que lo elegiste tú. En las redes sociales, esta estrategia se ha perfeccionado. Se presenta como libertad, pero en realidad es un juego de opciones cuidadosamente diseñadas para dirigir tu atención, tus deseos y tus decisiones sin que lo notes. Todo comienza con la sensación de autonomía. Tú eliges qué ver. Tú decides a quién seguir. Tú comentas lo que piensas. O al menos, eso parece. Pero detrás de cada interacción hay algoritmos que moldean el entorno que habitas digitalmente. Y ese entorno influye en lo que consideras importante, en lo que crees que necesitas, en lo que terminas haciendo. Imagina caminar por una tienda donde todas las vitrinas están dispuestas de forma que dirigen tus pasos sin que lo notes. Eso hacen las redes, te muestran lo que te gusta, lo que ya aprobaste antes, lo que refuerza tus creencias, lo que capta tu atención. Te aíslan del contraste, de la duda, de lo diferente. Y mientras más cómodo te sientes, más convencido estás de que tú estás al mando. Pero no lo estás.
El diseño de estas plataformas está creado para que sientas que decides, cuando en realidad solo estás eligiendo dentro de un menú limitado. Un menú que otros armaron por ti. No ves todo, solo ves lo que te deja atrapado. Y cuando una red social decide cambiar lo que ves, tu comportamiento también cambia, aunque no lo notes. Esta ilusión de control es peligrosa porque anula la sospecha. Si crees que todo lo que haces es producto de tu voluntad, no cuestionas por qué lo haces. No investigas. No te detienes. Y eso te convierte en un blanco perfecto para campañas de manipulación, desinformación o consumo emocional. Una técnica clásica dentro de esta dinámica es el nudge o empujón sutil. No se te obliga a tomar una decisión, simplemente se colocan ciertos elementos en primer plano, se ocultan otros, se destacan emociones, se repiten frases. Todo para llevarte, sin resistencia, hacia donde alguien quiere que vayas. El verdadero control se ejerce cuando ni siquiera notas que está ocurriendo. Y mientras tanto, tú piensas que estás tomando decisiones libres. Que estás eligiendo lo que te gusta. Que estás formando opiniones propias. Pero esas opiniones, gustos y elecciones fueron cultivadas poco a poco por un entorno digital que conoce tus miedos, tus pasiones y tus debilidades mejor que tú mismo. ¿La salida? Desarrollar conciencia crítica. Cuestionar los impulsos. Preguntarte, ¿esto realmente lo quiero yo, o es una necesidad inducida? Volver a mirar desde fuera el sistema en el que estás inmerso. Porque solo cuando reconoces los hilos invisibles, puedes empezar a cortarlos. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. Es entender por qué uno quiere lo que quiere. Capítulo 11. El engaño de la validación social, como los me gusta moldean tu autoimagen. En el mundo real, el reconocimiento llega con el tiempo. En el mundo digital, llega con un clic. Un corazón, una reacción, un comentario, todo parece pequeño, pero en realidad tiene un efecto poderoso, alimenta tu necesidad de validación. Las redes sociales han convertido la aprobación social en una moneda emocional. Lo que antes dependía de relaciones cercanas, ahora se mide en cifras visibles para todos. Y ese sistema, aparentemente inocente, ha reprogramado la manera en que te ves a ti mismo. Porque cuando tus publicaciones reciben muchos me gusta, sientes que vales más. Que lo hiciste bien. Que estás siendo visto. Pero cuando no hay reacción, aunque tú creas que no te importa, algo dentro de ti se mueve. Surge la duda. El juicio interno. La comparación. Eso no es casualidad. Las plataformas están diseñadas para explotar esa parte de ti que busca aprobación. No para satisfacerla, sino para mantenerla dependiente. Para que sigas publicando, compartiendo, ajustando tu comportamiento al algoritmo invisible de la popularidad. Y aquí es donde la psicología oscura entra en juego. Si pueden controlar lo que tú crees que vale la pena compartir, pueden dirigir tu identidad. Si saben qué tipo de contenido te da más validación, pueden hacer que repitas patrones. Así, poco a poco, dejas de ser auténtico para convertirte en lo que funciona. En lo que recibe más me gusta. En lo que atrae más ojos. El problema no está solo en buscar reconocimiento. El problema es cuando el sistema convierte esa búsqueda en una trampa. Cuando el contenido que más se premia no es el más profundo, sino el más extremo. No el más verdadero, sino el más provocador. No el más humano, sino el más adictivo. Y así, millones de personas empiezan a construir una autoimagen basada en feedback artificial. El perfil se convierte en un espejo distorsionado. Uno que solo refleja lo que el sistema quiere que veas. Y cada vez que miras ese reflejo, te alejas un poco más de ti mismo. Pero hay algo más oscuro aún. No solo eres víctima de esa validación, también puedes convertirte en su agente. Cuando entiendes que activa la respuesta emocional de los demás, puedes manipularla. Puedes diseñar tus publicaciones para obtener más reacciones. Puedes moldear la percepción que otros tienen de ti con intención. Y en ese punto, ya no estás buscando conexión, estás gestionando impresiones. Este fenómeno es tan común que muchos ya no se dan cuenta. Hablan como influencers aunque no lo sean. Usan frases que suenan bien aunque no sientan nada. Comparten emociones calculadas. Todo para mantenerse visibles, aprobados, validados. Y sin darse cuenta, pierden la autenticidad. Y con ella, pierden el control. Si quieres recuperar tu identidad, debes atreverte a ser ignorado. A publicar lo que resuena contigo, aunque no sea popular. A resistir la tentación de moldearte según los me gusta. Porque el día que dejes de depender de esa validación, serás libre de verdad.
Capítulo 12. La manipulación de la atención, cómo las redes sociales dirigen tu enfoque y te roban el presente. Vivimos en un mundo que está diseñado para distraernos. La atención humana se ha convertido en una de las monedas más valiosas en la economía digital, y las redes sociales son sus principales proveedores. Lo que quizás no te has detenido a pensar es que cada vez que entras a una red social, no solo estás interactuando con contenido, estás siendo dirigido, aunque no lo notes. El poder de la atención es tal que se puede medir, manipular y monetizar. Cada vez que te detienes a mirar un anuncio, cada vez que ves un video hasta el final, cada vez que te sumerges en el flujo interminable de publicaciones, estás aportando tu atención a un sistema que se beneficia de tu incapacidad para desconectarte. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué están haciendo con esa atención que te roban? En las redes sociales, tu atención no es solo valiosa, es lo más importante. Cada acción que realizas, cada me gusta, cada comentario, cada scroll, es una decisión que afecta el algoritmo, un algoritmo que está diseñado no para mostrarte lo que necesitas ver, sino lo que hará que te quedes. La intención no es educarte, ni informarte, ni ayudarte a tomar mejores decisiones. La intención es mantenerte enganchado, es hacer que pases más tiempo en la plataforma, consumiendo contenido, reaccionando, compartiendo y, lo más importante, sin dar cuenta del tiempo que estás perdiendo. El problema con este sistema es que, al robar tu atención, te roban tu presente. El tiempo que dedicas navegando en redes sociales es tiempo que podrías estar invirtiendo en cosas más significativas, en actividades que realmente nutren tu vida. Pero lo que las redes sociales logran hacer es convencerte de que lo que estás viendo, lo que estás consumiendo, es relevante, es urgente, es necesario. Y así, te conviertes en un adicto a la inmediatez, atrapado en un ciclo interminable de pequeños momentos que no aportan nada más que satisfacción momentánea. Imagina por un momento lo que pasaría si pudieras tomar el control de tu atención. Si pudieras decidir conscientemente qué mirar, qué leer, qué escuchar, sin que algo o alguien te lo imponga. La clave de este poder radica en reconocer cómo las plataformas están estructuradas para capturar tu enfoque. Cada notificación, cada mensaje emergente, cada banner publicitario, está diseñado con el mismo propósito, interrumpir tu flujo de pensamiento, cambiar tu curso de acción y hacerte volver a ellas. Ese es el truco, distraerte lo suficiente como para que nunca te detengas a reflexionar sobre el uso que haces de tu tiempo. Este control sobre tu atención no es accidental. Las redes sociales emplean lo que se conoce como interrupciones programadas. Un video que inicia automáticamente, una notificación de un mensaje nuevo, una foto que acaba de ser compartida, todo está diseñado para desviar tu atención constantemente. Mientras tanto, te haces más dependiente de esos pequeños picos de dopamina que sientes cada vez que algo te engancha. Te sientes bien cuando te llega un me gusta. Te sientes conectado cuando tienes interacciones. Y sin saberlo, te conviertes en una marioneta emocional de estos sistemas. Lo más desconcertante es que, como especie, estamos diseñados para ser sociales. Nos gusta interactuar. Nos gusta conectar con los demás. Nos gusta sentir que pertenecemos. Pero las redes sociales explotan este impulso básico de una forma que se vuelve insostenible. Cada vez que abres la aplicación, te enfrentas a una avalancha de información que requiere que pongas tu atención en ella, pero rara vez te da algo que valga la pena. Pero incluso si eres consciente de que estás siendo manipulado, el sistema sigue funcionando, porque está diseñado para ser adictivo. Ya no se trata de encontrar un equilibrio entre lo que importa y lo que no. El sistema se ha encargado de mezclar todo en una sopa homogénea, donde lo urgente se presenta como lo importante, y lo trivial se convierte en lo esencial. El mayor daño que este fenómeno causa es que no solo te roba tu tiempo, sino que te roba tu capacidad de tomar decisiones significativas. Cada vez que eres interrumpido por una notificación, no solo estás perdiendo el momento, sino que también estás entrenando a tu cerebro para que valore la gratificación instantánea por encima de la gratificación profunda. Ese impulso inmediato de revisar el teléfono, de ver qué hay de nuevo, de verificar si alguien respondió a tu comentario, te hace olvidar lo que realmente importa. Y, al final, cuando el día termina, te das cuenta de que pasaste horas en redes sociales, sin haber realizado algo que te acerque a tus objetivos reales. ¿Y qué pasa cuando finalmente decides desconectarte? La primera sensación puede ser la de un vacío, una desconexión temporal, pero pronto empieza a llenar un espacio más profundo, el de la conciencia. Al desconectarte de la constante estimulación de las redes sociales, te das cuenta de cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta atención habías estado perdiendo sin siquiera ser consciente de ello.
Es entonces cuando entiendes la importancia de recuperar tu atención. De aprender a ser el dueño de tu propio enfoque, y no dejar que nadie más decida por ti. Esto requiere un esfuerzo consciente, un esfuerzo que desafíe las normas de las plataformas que te rodean. Pero es posible. No es fácil, pero es liberador. La clave está en preguntarte a ti mismo, ¿qué estoy eligiendo mirar? ¿Por qué estoy eligiendo esto? Empieza a tomar conciencia de las elecciones que haces cuando interactúas con las redes sociales. Pregúntate qué impacto tienen en tu vida y qué te están quitando. Porque, al final, el tiempo es lo único que no puedes recuperar. Si dejas de ser un espectador pasivo, te darás cuenta de lo poderoso que es tomar el control de tu atención. Y, al hacerlo, recuperarás tu autonomía y tu sentido de propósito. Capítulo 13. El efecto de las opiniones externas, cómo las redes sociales forman tu realidad. Vivimos en una era en la que las opiniones de los demás se han convertido en una de las principales fuerzas que moldea nuestra identidad. Lo que antes era una construcción interna, ahora está profundamente influenciado por el juicio y las expectativas ajenas. En las redes sociales, cada comentario, cada reacción y cada recomendación se suma al tejido invisible de tu percepción personal. Y, lo más alarmante, es que muchas veces no eres consciente de ello. Las redes sociales son, en esencia, plataformas diseñadas para mostrarte no solo lo que otros piensan, sino también lo que creen que deberías pensar. Cada vez que entras en una aplicación, te enfrentas a una marea de contenido creado no solo para entretenerte, sino también para moldearte. Cada noticia viral, cada publicación de tendencias, cada hashtag popular se convierte en una especie de filtro a través del cual experimentas el mundo. El gran poder de las redes sociales radica en la habilidad que tienen para hacerte sentir que todos tienen una opinión sobre ti. Esa opinión se forma a través de las interacciones y comentarios que recibes, pero también a través de las interacciones y comentarios que observas. Lo que otras personas opinan sobre el mundo, sobre la vida, sobre el éxito, se te presenta constantemente en una forma digestible, en pequeñas cápsulas de información que debes procesar. Este entorno de opinión colectiva tiene un poder formidable sobre ti. Te empuja a conformarte con lo que la mayoría piensa. Te crea la falsa sensación de que para ser aceptado, para ser relevante, debes adoptar los puntos de vista que se imponen. El miedo a quedar fuera, a ser ignorado, a no encajar en la narrativa que todos parecen seguir, hace que cambies tu comportamiento y tus creencias. Pero aquí está el truco oscuro, las opiniones que te imponen no son realmente tuyas. No son las que has formado a través de tu experiencia personal ni las que nacen de una reflexión profunda. Son opiniones que han sido cuidadosamente diseñadas para que las adoptes, para que las asumas como propias. Y, lo más insidioso, es que ni siquiera te das cuenta de cuando comienza el proceso de manipulación. Este fenómeno se conoce como la conformidad social. Se refiere a la tendencia de las personas a modificar su comportamiento, actitudes o creencias para coincidir con las de un grupo. En el mundo digital, este fenómeno se amplifica, ya que las opiniones ajenas son visibles, inmediatas y a menudo masivas. Lo que antes tomaba tiempo para filtrarse en la mente de una persona, ahora llega de manera instantánea a través de las interacciones en las redes. Al ver que los demás tienen opiniones similares o validan ciertos puntos de vista, el cerebro humano empieza a asimilar esas creencias como normas sociales, como algo que debe ser seguido. En esencia, las redes sociales actúan como un espejo distorsionado que refleja no solo lo que la gente está haciendo, sino lo que deberías estar haciendo para ser considerado parte del grupo. Pero aquí es donde la manipulación toma una forma más oscura. Las plataformas digitales no solo se limitan a mostrarte las opiniones ajenas. Te dirigen a esas opiniones, te las presentan como las únicas posibles. Usan algoritmos diseñados para asegurarse de que veas el contenido que probablemente te hará pensar de determinada manera, que te hará actuar de una forma predeterminada. Estas herramientas no solo tienen el poder de reflejar el consenso social, sino de crearlo. Piensa en las noticias virales o en los temas del momento. Las redes sociales tienen la capacidad de hacer que ciertas opiniones se vuelvan dominantes, de tal manera que aquellos que no siguen la corriente se sienten excluidos, como si estuvieran fuera de lugar. Así, una idea, una tendencia, una opinión, se convierte en la realidad que todos deben aceptar, ya sea sobre política, cultura, moda, salud o cualquier otro tema. Este fenómeno crea una mentalidad de grupo que puede ser increíblemente poderosa. Al principio, crees que estás participando de manera libre, que estás aportando algo propio, pero pronto te das cuenta de que tus opiniones ya han sido formateadas por las reacciones que otros han tenido.
No solo estás reaccionando a lo que ves, sino que estás siendo dirigido a reaccionar de una manera muy específica. Esto genera un círculo vicioso. Cuanto más participas en este proceso de validación y opinión colectiva, más dependiente te vuelves de las reacciones externas. Empiezas a medir tu valor por la cantidad de interacción que recibes, por la aprobación de los demás. En lugar de ser autónomo en tus pensamientos y decisiones, te conviertes en un eco de las voces que resuenan a tu alrededor. Pero al final, esa no es tu verdadera voz. Es una voz construida sobre las expectativas de otros, una voz que tiene un propósito, mantenerte dentro del sistema. Lo que es aún más peligroso es cómo este tipo de manipulación afecta tu autoestima. Cuando te enfocas en lo que los demás piensan, en lo que los demás aprueban, comienzas a desconectarte de tus propios deseos, de lo que realmente te importa. Y esto no solo afecta a tu autopercepción, sino también a la forma en que te relacionas con los demás. Te conviertes en una especie de espejo de lo que otros esperan de ti, en lugar de ser una persona que refleja su verdadera esencia. Las redes sociales no solo están diseñadas para mostrarte el mundo desde una perspectiva externa. Están diseñadas para redirigir tu atención hacia lo que los demás quieren que veas. Y al hacerlo, te alejan de lo que tú realmente eres. La clave aquí es reconocer que, en este mundo de opiniones ajenas, la verdadera libertad reside en encontrar tu propia voz. Para escapar de este ciclo, necesitas tomar conciencia de tu poder de elección. Tienes el control sobre lo que decides consumir y lo que decides compartir. Si dejas que las opiniones ajenas controlen tu realidad, te convertirás en una marioneta de un sistema que solo te quiere como espectador, como consumidor. Pero si decides tomar el control, si te arriesgas a estar en desacuerdo con lo popular, si eliges pensar por ti mismo, entonces podrás recuperar la fuerza de tu identidad. No dejes que las opiniones ajenas dicten quién eres. Recuerda que tu verdadera autenticidad es mucho más poderosa que cualquier aprobación momentánea. Cuando empieces a cuestionar el porqué de las opiniones que recibes y las que sigues, estarás un paso más cerca de liberarte del control que las redes sociales ejercen sobre ti. Capítulo 14. La psicología del escenario público, la farsa del like y la apariencia perfecta. Las redes sociales son escenarios en los que todos estamos actuando, pero pocos lo reconocen. Cada publicación, cada comentario, cada imagen que compartimos es cuidadosamente calculada. Lo que se muestra no es nuestra realidad completa, sino una versión cuidadosamente seleccionada y manipulada para encajar en los estándares sociales que otros esperan. Y este escenario público es, en muchos casos, lo que determina si seremos aceptados o rechazados en el vasto universo digital. Uno de los aspectos más poderosos de las redes sociales es cómo pueden crear una ilusión de perfección. Las plataformas como Instagram, Facebook o TikTok están diseñadas para fomentar la creación de contenidos visualmente atractivos, y la tendencia es siempre mostrar lo mejor de ti, las fotos de vacaciones, los logros laborales, las celebraciones de la vida personal. En este entorno, cada pequeño detalle es ajustado para proyectar la imagen de una vida idealizada. Lo que no se ve es todo lo que no encaja en esa imagen, las luchas internas, los días difíciles, los fracasos. Todo eso se oculta cuidadosamente detrás de filtros y sonrisas perfectas. El gran truco aquí es que todos los elementos de las redes sociales están diseñados para alimentar nuestra necesidad de validación. Los likes, los comentarios, los compartidos, todos son señales de aprobación externa que refuerzan nuestra identidad. Estos indicadores de aceptación no solo afectan nuestra autoestima en el momento, sino que también moldean la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Cada vez que publicamos algo, buscamos inconscientemente esa aprobación que nos haga sentir importantes, valiosos, aceptados. La psicología detrás de esto es compleja y sutil. Cada like se percibe como una moneda emocional, un reconocimiento que dice, lo que compartiste tiene valor. Lo que dijiste importa. Esta respuesta es inmediata y emocional. Y aunque lo sabemos, no podemos evitarlo. El refuerzo positivo de las redes sociales crea un ciclo en el que seguimos publicando y buscando más aprobación, buscando más validación, mientras que nuestra verdadera identidad comienza a desdibujarse. Nos convertimos en lo que los demás piensan que somos, no en lo que realmente somos. El efecto del like y la dopamina. Este comportamiento no es accidental. Los diseñadores de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook conocen bien la psicología humana. Saben que el like es mucho más que un simple botón de aprobación. Es una fuente de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Cada vez que recibimos una respuesta positiva en nuestras publicaciones, nuestro cerebro libera dopamina, lo que nos genera una sensación de bienestar inmediato.
Pero este bienestar es efímero. La constante necesidad de más likes se convierte en una adicción psicológica. Cuanto más buscamos esa validación, más difícil es dejar de lado el deseo de ser aceptados. Este ciclo de búsqueda de aprobación puede llevar a un punto en el que nuestra percepción de valor personal quede ligada completamente a los números y reacciones que recibimos en línea. Cuanto más crecen esos números, más aferrados nos sentimos a las redes sociales, a la imagen que hemos construido de nosotros mismos y a la necesidad de mantener esa imagen perfecta. En el contexto de la psicología oscura, las redes sociales no solo fomentan este deseo de validación, sino que también juegan con nuestros miedos. El miedo a ser ignorados o rechazados, a ser invisibles, se convierte en una motivación constante para seguir publicando, para seguir mostrando una versión optimizada de nosotros mismos. Al mismo tiempo, la comparación social se convierte en una herramienta poderosa de manipulación, nos comparamos constantemente con las vidas de otros, midiendo nuestra propia valía en función de los logros de los demás. La creación de una identidad artificial. Uno de los aspectos más peligrosos de las redes sociales es cómo nos impulsan a crear identidades artificiales. Para obtener atención, debemos ser lo que otros esperan ver, perfectos, exitosos, felices. Las personas que no siguen este patrón, que se muestran vulnerables o muestran sus luchas, son a menudo marginalizadas o no reciben la misma validación. Este fenómeno es un claro ejemplo de presión social. Nos vemos obligados a mostrar una imagen idealizada de nosotros mismos, de modo que podamos ser aceptados, admirados y, lo más importante, vistos. Pero este proceso distorsiona no solo nuestra identidad, sino también la de los demás. Si todos están mostrando solo lo mejor de sí mismos, nadie está mostrando su vulnerabilidad, sus fracasos, sus dudas. Esto crea una realidad falsa en la que la perfección parece ser la norma y las imperfecciones son invisibles. La creación de estas identidades artificiales no solo afecta nuestra autoestima, sino que también nos lleva a la deshumanización de los demás. Comenzamos a ver a las personas en línea no como seres humanos completos, sino como imágenes cuidadosamente curadas, como personajes de una historia que han sido editados para encajar en una narrativa específica. Esta visión superficial de la realidad nos impide conectar de manera profunda con los demás, ya que dejamos de ver la complejidad humana que existe detrás de cada publicación. El juego de la percepción. En el mundo de las redes sociales, la percepción es la realidad. Lo que otros ven es lo que importa, no lo que realmente somos. Este juego de percepción se convierte en una batalla constante por mantener una imagen pública perfecta. Y lo peor de todo es que, en este juego, la autenticidad pierde valor. Lo que importa es la apariencia, la percepción que los demás tienen de ti. En este contexto, las marcas, las figuras públicas y los influencers se convierten en los grandes manipuladores. Son expertos en crear una imagen idealizada de sí mismos que buscan proyectar. Ellos no muestran su humanidad completa, sino solo lo que quieren que veas. Y tú, como consumidor de contenido, estás siendo influenciado por esa imagen. Estás siendo manipulado para seguir su ejemplo, para aspirar a ser como ellos. Estás jugando un juego en el que no puedes ganar si no sigues las reglas del escenario público. Recuperando el control. Para liberarte de esta trampa psicológica, es crucial que tomes conciencia de cómo las redes sociales están moldeando tu percepción de ti mismo y de los demás. Necesitas desenmascarar la farsa del like y la perfección y empezar a valorarte no por los números o las reacciones externas, sino por lo que realmente eres. Dejar de buscar la validación externa es un paso clave para recuperar tu autenticidad. No dejes que los likes decidan tu valor, no permitas que las apariencias sean lo único que te define. La verdadera libertad radica en ser tú mismo, sin filtros, sin necesidad de aprobación. Solo entonces podrás conectarte con los demás de una manera genuina y profunda, y vivir una vida más plena, alejada de la presión constante de mantener una fachada perfecta. Capítulo 15. La época del influencer y la manipulación de las emociones colectivas. En la era digital actual, las redes sociales no solo han transformado nuestra forma de comunicarnos, sino también nuestra manera de tomar decisiones. Desde las compras hasta nuestras creencias más profundas, las plataformas digitales influyen de manera sutil pero poderosa sobre lo que pensamos, sentimos y, sobre todo, sobre lo que hacemos. En el corazón de este fenómeno se encuentran los llamados influencers y las técnicas de manipulación emocional que emplean para dirigir nuestras decisiones. En este capítulo, exploraremos cómo las figuras de influencia en redes sociales aprovechan la psicología colectiva para moldear nuestras emociones, cambiar nuestras percepciones y manipular nuestro comportamiento.
Lo que muchos no se dan cuenta es que, detrás de cada publicación de un influencer, hay una estrategia psicológica que afecta de manera directa las emociones y decisiones del público. El poder de la emoción, como los influencers manipulan tus sentimientos. La emoción es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. Las emociones afectan nuestra capacidad de razonamiento, influencian nuestras decisiones y, en muchos casos, guían nuestras acciones de manera casi automática. Los influencers, al ser expertos en captar nuestra atención, utilizan herramientas emocionales para despertar reacciones rápidas en sus seguidores, ya sea de alegría, miedo, tristeza o, en muchos casos, urgencia. Un ejemplo claro es el miedo a perderse algo, FOMO, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. Los influencers utilizan este miedo para promover productos, experiencias o ideas, sugiriendo que si no actúas rápido, te quedarás afuera de algo importante. Este miedo genera una respuesta emocional inmediata, impulsando a los seguidores a comprar, unirse a movimientos o cambiar de actitud para evitar sentirse excluidos. Otra técnica común es el uso de la exclusividad emocional. Los influencers pueden presentar sus contenidos como algo único, algo que solo un pequeño grupo de personas privilegiadas puede experimentar. Esto crea un sentido de pertenencia en los seguidores, lo que hace que se sientan especiales y parte de un círculo íntimo. Al mismo tiempo, refuerzan su identidad digital al asociarse emocionalmente con una figura que perciben como exitosa o admirable. La estrategia de la identificación, creando vínculos afectivos. Una de las tácticas más efectivas empleadas por los influencers es la creación de vínculos afectivos. En lugar de simplemente mostrar productos o servicios, los influencers a menudo comparten historias personales, experiencias emocionales o desafíos a los que se enfrentan en su vida. Esto no es casualidad. Los seres humanos somos naturalmente empáticos, lo que significa que tendemos a conectarnos emocionalmente con aquellos que muestran vulnerabilidad o autenticidad. Los influencers entienden que si logran establecer una conexión emocional con sus seguidores, estos se sentirán más inclinados a apoyar sus proyectos, seguir sus recomendaciones e incluso a tomar decisiones basadas en su influencia. En este proceso, los seguidores no solo consumen contenido, sino que también se alinean emocionalmente con la persona detrás del contenido, lo que hace que sus opiniones y decisiones tengan un peso mucho mayor. Este fenómeno es lo que se conoce como persuasión a través de la identificación. Cuando te identificas con alguien, ya sea por valores, emociones o intereses comunes, tu voluntad de aceptar sus opiniones o sugerencias aumenta considerablemente. En este contexto, los influencers se convierten en líderes de opinión cuyas emociones y perspectivas son adoptadas por sus seguidores, manipulando el comportamiento a través de las emociones colectivas. A medida que las plataformas sociales se convierten en espacios donde las emociones se amplifican, los influencers y las marcas tienen un poder significativo para moldear las emociones colectivas. Las emociones no son solo individuales, sino que también son contagiosas. Un solo post que cause enojo o felicidad puede extenderse rápidamente, causando una reacción en cadena. Este fenómeno ha sido aprovechado por figuras públicas, marcas e incluso movimientos sociales para dirigir la atención masiva hacia ciertos temas o productos. Un ejemplo de esto es el fenómeno del activismo digital. Los influencers que se suman a causas sociales pueden movilizar a sus seguidores a participar en protestas, donar dinero o adoptar ciertos comportamientos de consumo, todo basado en una reacción emocional colectiva. La empatía hacia una causa puede ser explotada para cambiar conductas de compra, pero también para crear conciencia sobre ciertos temas. El poder de estos influencers radica en su habilidad para unir a personas que comparten emociones similares y canalizar esas emociones hacia un objetivo común. Lo peligroso de esta manipulación emocional es que, a menudo, no somos conscientes de cuánto estamos siendo influenciados por las emociones colectivas que los influencers crean en nosotros. En lugar de tomar decisiones basadas en nuestro juicio y razón, nuestras decisiones son dictadas por el impulso emocional generado por un influencer o una tendencia viral. La psicología de la urgencia, la estrategia del ahora o nunca. Uno de los mecanismos más poderosos en la manipulación emocional en redes sociales es la creación de una sensación de urgencia. Los influencers y las marcas utilizan esta estrategia constantemente al promover lanzamientos limitados de productos o al asociar sus recomendaciones con ofertas que solo están disponibles por un tiempo determinado. Esta táctica explota una de las emociones más potentes en el ser humano, el miedo a perder oportunidades. La urgencia emocional juega con nuestra necesidad de tomar decisiones rápidas, y en el mundo digital, donde todo sucede tan rápido, la inmediatez se convierte en una poderosa herramienta de persuasión.
Ya sea una oferta especial o una oportunidad exclusiva para los seguidores de un influencer, el ahora o nunca genera un sentido de presión que puede nublar nuestro juicio racional. La urgencia, al igual que el FOMO, se basa en la idea de que el tiempo limitado hace que una oferta o experiencia sea más valiosa, lo que nos impulsa a tomar decisiones apresuradas que normalmente no consideraríamos. Esta manipulación del tiempo puede ser utilizada para persuadirnos de hacer compras impulsivas, suscribirse a servicios o cambiar de creencias y actitudes de manera casi automática. La autenticidad en la era de la manipulación, como defenders de autonomía emocional. Es fácil perderse en el mar de emociones y manipulaciones de las redes sociales. Sin embargo, es crucial reconocer que tenemos el poder de tomar decisiones informadas. Para evitar ser manipulado por la psicología emocional de los influencers, debemos cultivar la autoconciencia y la autonomía emocional. La autenticidad en la era digital se ha vuelto un desafío, pero es posible. Debemos aprender a ser críticos con las emociones que surgen al consumir contenido en línea. En lugar de ser llevados por la corriente de emociones inducidas por influencers, podemos tomar un paso atrás y analizar si realmente estamos tomando decisiones basadas en nuestro propio criterio o si estamos siendo manipulados. A través de la reflexión y el autoconocimiento, podemos liberarnos de la influencia emocional que domina el mundo digital y vivir una vida más consciente de las decisiones que tomamos, tanto en las redes sociales como fuera de ellas. Este es el capítulo 15, que trata sobre cómo los influencers manipulan nuestras emociones colectivas para dirigir nuestras decisiones y cómo podemos defendernos de estas influencias para tomar decisiones más conscientes y auténticas. Gracias por llegar hasta el final de Psicología Oscura en las redes sociales, cómo influenciar y manipular opciones. Si te ha gustado este contenido y quieres más, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que transforme tu mente y tu vida.